Hoy por hoy, Andújar. Hoy por hoy. Saludos, sean bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en la cadena SER en Andújar y 10 Televisión. Tomen nota de una fecha que es el 19 y 20 de octubre del presente año, pues se va a desarrollar el primer encuentro de investigadores para el tema Terra Sigillata Hispánica. Este primer encuentro de investigadores tiene como objetivo poner de manifiesto la importancia que la Terra Sigillata Hispánica en los diversos ámbitos de uso, con especial incidencia en la Terra Sigillata Hispánica producida en Isturgi, Los Villares de Andújar, y su presencia en los centros receptores es cada vez más relevante, producto de un comercio a corta, media y larga distancia que permitirá paulatinamente la reconstrucción de sus posibles circuitos comerciales. Bueno, para que nos expliquen, para que nos den a conocer exactamente en qué va a versar lo que este primer encuentro, pues tenemos precisamente al coordinador, que es Enrique Gómez, que también es el cronista oficial de Andújar. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Bueno, bienvenido. Sé que tú no te vas. Ya, yo no me voy. Tú es que estás aquí, sí. Eres colaborador de esta casa. Sí. Se nace sabiendo y se muere aprendiendo. Se muere aprendiendo. Y los investigadores que estáis constantemente descubriendo, ¿es un compromiso, es una adicción o es que soy así por naturaleza? Sí, es una adicción. Estas cosas son vocacionales, ¿no? Normalmente son vocacionales, ¿no? Sí. Entonces te satisface el día a día de investigar, de descubrir, de publicar, de dar a conocer en definitiva a los demás aquello que forma parte de nuestro pasado más antiguo, menos conocido, que es la historia de la ciudad, la historia en este caso de Andújar, ¿no? Y bueno, yo creo que este tema, te vuelvo a repetir, es vocacional, por lo menos por mi parte es vocacional, y esa vocación te hace pues promover cosas, trabajar e investigar sobre la historia de la ciudad. Una duda que yo tengo, Enrique, ¿hay mucha documentación todavía que falta por estudiar, por leer y por investigar de Andújar y de la comarca? Sin lugar a dudas. ¿Sí? Sin lugar a dudas. Todavía hay mucha documentación, porque a veces todas esas cosas son interminables, ¿no? Nunca podemos terminar. Siempre la información que obtenemos de los archivos podemos dar giro a nuevos trabajos. Con la bibliografía, es decir, lo que ya se ha publicado y se conoce, te ayuda a profundizar ahora junto con el archivo en un tema concreto, ¿no? Entonces esto nunca se termina, y Andújar, pues, a pesar de que no tiene actas capitulares hasta a partir de finales del siglo, bueno, unos meses del siglo XVI, ¿no? Y bueno, hay algunas lagunas históricas, y después hay otra serie de documentación en el archivo, como es la Casa Cuna, como es los expedientes de los juicios sumarísimos de la posguerra, ¿no? Como están los jesuitas, ¿no? Como hay música y mucha información sobre música, ¿no? Que son, digamos, elementos externos a lo que sería propiamente el archivo municipal, ¿no? Pero a pesar de todo eso, todavía hay infinidad de trabajos que se pueden hacer y que se pueden dar a conocer perfectamente sin necesidad de repetir. Incluso en otros pues se podría, aunque ya se estén estudiados, pero se puede profundizar, ¿no? O ampliar aquello que otras personas, otros investigadores ya han hecho, ¿no? Pues recurriendo por supuesto a los archivos y completando eso que a lo mejor en un momento determinado no se concluyó porque es muy difícil a veces concluir un tema de historia, ¿no? Oye, Enrique, tú que has sido docente, eres cronista y además eres investigador, te voy a crear una pregunta, puede ser con algún tipo de compromiso. ¿Las nuevas generaciones se preocupan de lo que se está descubriendo y de lo que hay descubierto para que lo sigan contando? Hombre, hay de todo, pero yo pienso que sí. Yo todavía quedan... Ahora mismo, bueno, es que son tiempos, periodos de tiempo donde no hay incorporación de nuevos investigadores. Esos son periodos. Ha habido lagunas, o sea, que hay lagunas
en años donde nadie investiga, donde a lo mejor está todo parado, nadie surge, y no surge nuevas generaciones que vayan a sustituirnos a los que ya llevamos, como yo, que llevo más de 40 años investigando, ¿no? Entonces, yo lo que me gustaría es que surgieran personas. ¿Estás lanzando la propuesta? Sí, claro, lanzo las propuestas. No es a título de comentario, sino que estás exponiendo, claro, que tu persona está ahora mismo, digamos, proponiendo que aparezcan nuevos investigadores para que cojan el relevo, la rienda de las que ya llevamos tantos años trabajando, ¿no? Y que bueno, que esto continúe y que no haya lagunas, no haya espacios de tiempo en los que nadie se preocupa de escribir nada sobre Andújar, ¿no? Hombre, a Dios gracias, aquí todavía estamos bastantes personas, ¿no? En Andújar trabajando, pero falta un relevo generacional, ¿no? Que espero que pronto surja, y sobre todo lo más importante es que sean constantes, que no sea una cuestión de temporal. Aquí hay que trabajar todos los días, no basta con yo dedicarme un día a algún trabajito, lo publico en cualquier sitio y bueno, ya veremos otro, no, esto hay que trabajarlo todos los días, ¿no? Todos los días, y por tanto tiene que ser una persona que tenga vocación y que tenga entrega, ilusión por ese trabajo, ¿no? Bueno, pues hemos hecho una introducción que no estaba preparada porque el tema es otro, pero me ha picado la curiosidad, y yo creo que incluso hasta el propio compañero Enrique ha venido bien para que lance esa propuesta de que el que se quiera adherir o el que se quiera, digamos, tomar ese relevo para seguir investigando, que yo creo que se ganan dos cosas, una conocer y otra cultura, ¿verdad? Enrique, yo esto no tengo ni la más remota idea. Vale. Terra Sigillata Hispánica. Me suena Isturgi y me suena los Villares de Andújar. ¿Qué relación tiene este encuentro de investigadores con esas dos zonas de las que estamos hablando? Andújar, uno de los pilares culturales donde Andújar debe ser referente es en la cuestión de la arqueología, en la cuestión de Isturgi, en los Villares de Andújar. Ahí debemos que ser referente. Entonces, este es un yacimiento que en el fondo está todo por descubrir. Se conoce mucho y se ha estudiado mucho la Terra Sigillata como fundamental. Eso es cierto desde la década 70 con las investigaciones del padre Sotomayor, que inició, y Mercedes Roca, que iniciaron aquí, que publicaron una serie de libros. Después lo siguió la doctora Isabel María Fernández García, que es la directora de este encuentro, primer encuentro de investigadores sobre Terra Sigillata Hispánica. Entonces, Andújar tiene que ser uno de sus pilares en la cultura, el yacimiento de Isturgi. Por tanto, convocamos un encuentro en el cual pueden asistir investigadores y no investigadores, es decir, toda la persona que esté interesada en la temática puede asistir. La inscripción es gratuita y se puede hacer pues buscando el boletín, por correo electrónico, incluso ir a Casa de Cultura e inscribirse, ¿no? Entonces, tratamos de en 2 días reunir aquí en Andújar a esos investigadores sobre Terra Sigillata para que nos hablen de sus investigaciones, nos presenten sus trabajos. Esos trabajos, que lo tienen que defender presencialmente, serán después publicados por el ayuntamiento en un libro, con lo cual vamos a seguir formando una biblioteca de temas locales. En este caso, pues será de la Terra Sigillata, ¿no? Entonces, eso es lo importante y lo fundamental, que Andújar se convierta en referente en la investigación, en este caso, sobre la Terra Sigillata, y bueno, y después la arqueología en general, según vayan avanzando los años, en que se vuelvan a repetir estos encuentros de investigadores. Porque estoy viendo aquí, el ajuar doméstico romano está compuesto por una serie de elementos, uno de los cuales lo constituye el menaje destinado a la mesa, cuyo aspecto variará en función del ambiente al que se adscriba. Su presencia en los centros productores permite
la reconstrucción de una parte de la estructura de comercialización de los complejos alfareros. Explícame. Claro, vamos a ver, ahí el encuentro además se va a referir principalmente a la cerámica del hogar, ¿no? Entonces, Andújar era un centro muy importante de producción de terra sigillata que se exportaba a todo el Imperio Romano. Incluso se llevaba por el Guadalquivir, se llevaba hacia África, ¿no? A través de barcos, ¿no? Porque en aquella época era navegable el Guadalquivir, ¿no? Entonces, aquí esto es un centro productor muy importante y se ha extendido. ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Pues yo creo que tanto antes como después de Cristo, ¿no? Y entonces Isturgi era una ciudad importante. De hecho, las excavaciones que este año se han hecho recientemente van poniendo de manifiesto pues eso que hasta ahora no se ha investigado de la ciudad de Isturgi, cómo era, qué tenía, qué estructura de población, qué infraestructura tenía esa, pues por ejemplo, si tenía un teatro, un circo, todo eso, todos estos elementos, ¿no? Como eran las casas, etcétera, etcétera, ¿no? Los templos que tuviera, todo eso es una cosa que todavía queda por poner en valor, por bueno, identificarla y tal, y que es lo que el equipo que dirige la doctora Isabel María Fernández pues va a poner, ha puesto ya de manifiesto este año y va a seguir en esa línea, ¿no? Porque es evidente que los romanos dejaron aquí un gran legado, ¿no? Claro, y ahí está todo enterrado. Pero que el puente de Andújar no es romano. Hombre, fue romano en la época posterior, pero bueno, eso fue en su origen fue romano. Lo que pasa es que después a lo largo de los siglos se ha ido tanto transformando y ampliando, sí, que lo que vemos ya de romano queda poco. Lo romano quedará en los cimientos, ¿no? Pero claro que Andújar estaba en una vía de comunicación muy importante, ¿no? De la Bética, ¿no? Entonces ese puente se le llama romano pues porque, bueno, a similitud de otros puentes, porque siempre se le ha buscado a los edificios darle la mayor antigüedad para así también aportarle un mayor valor histórico, ¿no? Y por supuesto se le ha buscado siempre esa antigüedad, ¿no? Por cierto, en la época de la que estamos hablando, por ejemplo, el primer siglo antes de Cristo y posterior a Cristo, ¿qué habitantes podría tener Andújar? Hombre, Andújar como Andújar no existía. No existía. Era Isturgi, porque es que cuando hablamos de Isturgi, y ya no digo de Liturgi, porque Liturgi a otro sitio, es Mengíbar, eso está demostrado. Yo lo quería tomar, pero estoy hablando con Sebastián Barahona, yo digo, Enrique Gómez lo dice con la boca ancha. Lo que acaba de decir, claro. Bueno, tengo que decir que Sebastián Barahona es el cronista oficial de Mengíbar, además creo que hay buena relación entre vosotros y estáis todos perfectamente de acuerdo, ¿no? Claro, el litúrgico corresponde a Mengíbar. A Mengíbar, y además toda la arqueología, si es que no tenemos que estar, lo evidente es lo evidente. Si ahora mismo estamos grabando este programa por la mañana y es de día, pues de día, no podemos decir que es de noche, ¿no? Entonces esto es evidente, que toda la arqueología, todos los arqueólogos han demostrado científicamente que Liturgi está en Mengíbar y que Isturgi está en Andújar. Lo que pasa es que habéis que explicar por qué en el siglo XVI, para justificar la traída de una reliquia de San Eufrasio, que un varón apostólico que había predicado en Iliturgi, pues según contaba la leyenda, ¿no? Resulta que Andújar dice que el poblado ibero-romano de Isturgi es Iliturgi, y por tanto justifican el que se traigan las reliquias de San que la autoriza Felipe II por la influencia de los Terrones, de la familia Terrones, que era quien pone en marcha todo este asunto, y tenía el que fue obispo, que era predicador de Felipe II. O sea, había una serie de influencias. Entonces lo tuvieron muy fácil. Nosotros tenemos ahí unos restos arqueológicos justificado que hay Liturgi, pues San Eufrasio no hay ningún problema para traernos. A partir de esos finales del siglo XVI es cuando viene toda esa historia de liturgitano, viene toda esa historia de Liturgi, ¿no? Pasado los siglos se demuestra científicamente los arqueólogos que esto es Isturgi, no es Liturgi. Pero bueno, aquí seguimos con lo mismo, a pesar de que, hombre,
yo lo sé, que de nosotros se ríen cuando nos nombramos liturgitanos y bueno, damos señal de poca cultura. De poca cultura, llamarnos con algo que no corresponde, a pesar de, como pueda estar pensando alguno, de que efectivamente el diccionario de la lengua española admite el gentilicio y liturgitano para los naturales de Andújar. Pero eso es por historia de la lengua, no porque realmente lo seamos. Nos podemos llamar, tú y yo nos podemos cambiar el nombre mañana y llamarnos como queramos, pero nuestro nombre, el que figure en el registro civil, si no lo hemos cambiado, es el que nos pusieron el día que nos bautizaron, ¿no? Uh-huh. Entonces, se admite así, pero yo creo que ya lo tenemos demostrado científicamente, vivimos en el siglo XXI y debemos de ir huyendo a llamarnos liturgitanos, ni siquiera histurgitanos. Si nosotros somos andujareños, es que Andújar es una cosa, una población, Isturgi era otra, no tenía nada que ver una con otra, ¿no? Son poblaciones, entonces nosotros, el otro gentilicio que se admite es el de andujareño, ni andujano ni nada, sino andujareño. Ese es realmente nuestro gentilicio. Digamos lo demás oficial. Perdón, oficial. El oficial, el que corresponde, es el de andujareño. Enrique, ¿hay posibilidad de que alguien que esté interesado en este primer encuentro se pueda inscribir? Sí, claro, todo el mundo. Ya lo dije al principio, todas las personas interesadas, sean investigadores o no, pueden asistir a las 2 sesiones el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, a escuchar todo lo que allí se va a decir, ¿no? ¿Pero tienen que inscribirse en algún sitio o solamente con la presencia? En el área de cultura. En Casa de Cultura pueden asistir, recoger el folleto, cumplimentarlo y entregarlo o mandarlo por correo electrónico. ¿Y no se pide ningún requisito para poder asistir? No, ninguno. Y es gratuito, o sea, no tiene. Yo pediría uno que escuche. Bueno, hombre, sí, eso es fundamental. Yo supongo que las personas que puedan asistir, no investigadores, a este encuentro, son personas que realmente tienen un interés grande en conocer lo que allí se va a decir, ¿no? O por lo menos por conocer la historia. Enrique, el primer encuentro, ¿por qué nace? Porque es la primera vez que se va a celebrar un tipo de... Sí, pero ¿por qué nace? ¿Cómo nace esa inquietud para que se organice el primer encuentro de investigadores? Pues por esa idea de que Andújar tiene que ser referente cultural en la investigación arqueológica, tanto de Terra Sigillata, por todo lo demás que podamos investigar con relación a la arqueología y sobre todo ibero-romana, que es la población de Isturgi, ¿no? Uh-huh. Y también mencionamos aquí los billares de Andújar. ¿También hay mucho arraigo? ¿En los billares? Sí. Hombre, yo creo que los de los billares están concienciados de lo que tienen. Sí. Claro, porque los billares es un poblado creado en los años 50 de eso de colonización. Entonces ellos, los agricultores que están alrededor, cercanos a los billares, a la zona de los billares, término municipal de Andújar, están concienciados y de hecho han colaborado cediendo parcelas y tal, o alquilando en algunos momentos las parcelas para que allí se pudiera excavar. Ellos son conscientes del suelo en que pisan y qué hay debajo de ese suelo, ¿no? Uh-huh. No dudo que tiene que ser muy interesante, sobre todo porque vosotros mismos también vais, ¿no?, a ser esponja de lo que cuenten los propios compañeros. Claro, lógico. Y además se va a publicar, que eso es lo importante, porque, claro, mira, estos encuentros, si se hacen solo para venir a hablar unos cuantos, no tiene mayor importancia, porque después se pierden las palabras, se las lleva el viento, como se suele decir, y lo importante es que quede registrado, y que vayamos formando esa biblioteca de temas sobre Andújar, para que todo el mundo lo pueda acceder a ellos, ¿no? Y quede para siempre. Un libro es una obra que queda para siempre, ¿no? Que tiene un largo recorrido en la historia y de una población, de un país, como tú quieras. ¿Tú eres del libro físico? Sí. No, el libro digital no ha tenido éxito, ¿eh? ¿No? No, eso no ha tenido. Eso ha tenido éxito para alguien que lea mucho, que quiera en general,
porque no todo está acceso, hay poco acceso a las cosas digitales, ¿no? Sí. Eso ha quedado, y el libro físico pues es otra cosa, te lo lleva a cualquier lado, aunque sí, el digital también, pero no es lo mismo, es más cómodo de leer, es otra cosa, tocas el papel, ¿me entiendes? El olor del propio libro, son muchos elementos, creo que y además incluso yo creo que hasta para la lectura es más cómoda, menos... Yo le veo más, incluso hasta comodidad, ¿no? Y, por supuesto, y el valor también, Enrique. Y el valor, te claro, lo digo yo. el valor, claro, no es lo mismo tener, yo tengo... La colección de libros que se tiene físicamente, claro, creo que le damos mucho más valor a esa misma colección que la tenga en un pen. Eso mismo, ¿verdad? Eso mismo. Y además requiere otro... No es lo mismo llegar y coger el libro en cualquier momento y leerlo, que ahora tener que buscar ese pendrive o esa tablet o lo que sea, que donde tú ahora quieras. Yo creo que es por lo menos los que estamos acostumbrados a esto, ¿no? Pero realmente no ha tenido. Los libreros pensaban que el libro digital le iba a quitar mercado y no ha sido así. No eso. Y ya será difícil, serán a lo mejor futuras generaciones que a lo mejor no han nacido ni siquiera que utilicen el digital. El digital, ¿no? Y no el físico. El físico, claro. ¿Alguna otra cosa que quiera añadir referente a esto, Enrique? No, nada, y seguir invitar a que se inscriban, que va a ser en el mes de octubre, que es muy interesante y con el deseo de que el ayuntamiento, al cual hay que felicitar porque tenga esa iniciativa. Esto lo patrocina el Ayuntamiento de Andújar, el área de Cultura. Sí, el área de Cultura, y entonces hay que felicitarlo porque, bueno, por hacer estas cosas, ¿no? Porque la cultura es tan amplia, tan variada, ¿no? Y sobre todo esto, que vuelvo a repetir, es uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura, donde Andújar tiene que ser referente, porque actividad cultural se puede hacer muchas, es decir, pero Andújar tiene que tener unos objetivos claros y saber cuáles son sus potencialidades. Y una de la potencialidad cultural es el tema de la arqueología. Porque si no tuviéramos un centro, pues diría, bueno, esto es artificial, claro. ¿Me entiendes? Pero al tener los billares, que además hay que ponerlo en valor, y que yo espero que en un futuro se pueda poner en valor y sea un lugar visitable, que quede abierto y que todo el mundo pueda asistir. Entonces hay que luchar para que lleguemos un día, que seguro en años llegaremos a esta situación que he contado. Hay que poner unas primeras piedras y hay que tener una base y decir, esto no es nuevo, esto no es artificial. Aquí en Andújar se ha trabajado, se ha interesado y las autoridades lo tienen como referente, ¿no? Entonces eso ayudará mucho al futuro de este emplazamiento de Isturgi como puesta en valor para el gran público, ¿no? Y dos cosas fundamentales, son señas de identidad y patrimonio. Por supuesto. Enrique Gómez, vamos a recordar 19 y 20 de octubre del 2018, el primer encuentro de investigadores Terra, Sigilata Hispánica, y las personas que estén interesadas en asistir precisamente a este primer encuentro lo pueden hacer en el área de cultura del Ayuntamiento de Andújar. Enrique, muchas gracias por acompañarnos, por la información y por todo lo que aprendemos contigo, que nosotros en poco tiempo aprendemos lo que tú inviertes mucho tiempo. Sí, claro. Bueno, hay cosas que no cuentan. Ya, por supuesto. Ya nos contarás. Enrique, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hoy por hoy, Andújar. Hoy por hoy.